Bienvenidos amigos a este su programa Enfoque. Mi nombre es Claudia Ardón. Este día vamos a hablar de un tema muy interesante. Nos vamos a enfocar en las consecuencias emocionales que todos hemos tenido a raíz de la pandemia. Estoy con Alejandro García, él es psicólogo especialista en estos temas y nos va a hablar acerca de cuáles han sido las consecuencias que la mayoría hemos tenido o cuál ha sido el proceso que se puede seguir para contrarrestar estas emociones que todos tenemos al día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Estoy muy agradecido y es un placer para mí estar acá en tu espacio compartiendo un poco de mi materia de conocimiento, de mi especialidad y pues ayudarle también un poco a tu audiencia, a tus seguidores que tengan un poquito de herramientas para ir entendiendo todos los efectos que ha traído esta situación que todavía estamos viviendo, ¿verdad? Así es. De hecho, a mí me llama mucho la atención que hay personas que dicen, es que cuando estábamos en pandemia, en realidad seguimos en pandemia, pero yo creo que la mayoría lo ve como cuando estábamos en cuarentena, ¿verdad? Sí. Ese encierro que todos tuvimos, porque eso fue básicamente a nivel mundial, ese proceso de encierro, creo que a muchos, bueno, a unos les afectó más que a otros, sin embargo creo que algunos pudimos salir de alguna forma y otros todavía están como en ese proceso de que tuvieron algunos problemas tal vez por estar encerrados. ¿Y cómo ha sido eso con tus clientes, por ejemplo, las emociones, cómo han sentido estos procesos? Contanos un poquito. Fíjate que ha sido curioso porque yo tengo que decir que digamos que lo más evidente o lo que más se ha visto o de lo que uno más tiende a platicar es sobre las consecuencias negativas que tuvo la cuarentena, partiendo de ahí, ¿verdad? De ese punto de la cuarentena. Pero resulta de que, hay que decirlo, también en un porcentaje menor, por supuesto, pero hubo personas que eso les benefició. Consciente o inconscientemente, pero les benefició. Sí. Por mucho y por temas de salud física, por temas de salud mental también, por temas familiares, personales, laborales, etcétera. Bueno, pero evidentemente las consecuencias más comunes, más grandes, no han sido agradables para la mayoría de personas. Y eso tiene un sentido, fíjate, porque el tema principal de la cuarentena fue que se nos restringió la movilidad, ¿verdad? Así es. Tuvimos que estar encerrados, a excepción de algunas personas que por cuestiones laborales o de digamos que su trabajo tiene que ver con servicio social o todo esto, pues sí se mantuvieron activas, pero la mayor parte de personas estuvieron inmóviles, encerradas, quizá en un mismo espacio y muy probablemente tuvieron que juntarse con su familia, ¿verdad? Algunos quizás ya no vivían con ellos, otros sí, pero no pasaban ahí. Y entonces es esta convivencia, este relacionarte todo el día, sí o sí, esto fue lo que detonó la mayor parte de consecuencias que empezaron a suceder posteriormente. Y el tema es, lo interesante de esto es que eso de que te restrinjan, de que tú no puedas moverte, que no puedas salir, hizo que la mayoría de mecanismos que muchas personas tenían para poder afrontar situaciones emocionales, afectivas, que traían quizás de hace muchos años, pero que a través te voy a decir, hay un abanico muy amplio de opciones a través de las cuales tú puedes sobrellevar ciertas cosas, desde lo más destructivo hasta lo más inofensivo, voy a decir, como es obviamente el mundo del alcoholismo, drogadicción, el mundo de las apuestas, del entretenimiento en general, ¿verdad? Es lo que sostiene muchas veces situaciones que la persona está posponiendo, está ignorando, de las que se está distrayendo, ¿verdad? Y están también las más inofensivas, como puede ser trabajar en exceso, en una manera de no afrontar otras cosas personales. Ahora está muy de moda, por ejemplo, el gimnasio. Hacer ejercicio excesivo es una manera de distraerte también. Y bueno, cosas un poco más intermedias, como puede ser, por ejemplo, la comida, ¿verdad?
que a la larga sí te va a provocar problemas de salud. Pero este abanico de opciones, estoy mencionando algunas nada más, eran maneras, y siguen siendo ahora, en que las personas sobrellevaban ciertas cosas. Exacto. De hecho, te voy a interrumpir, yo creo que pasaron hubo dos tipos de personas. Unas que se volcaron a hacer ejercicio en línea y todo el día pasaron haciendo ejercicio y se enfocaron mucho en eso, y las otras, que creo que fueron la mayoría, que al día de hoy hay personas que todavía dicen, es que yo subí de peso en cuarentena y no le he podido bajar. Sí. Pero creo que la ansiedad que provocaba el hecho de estar encerrados a muchos les afectó y empezaron a comer y a comer y a comer como un método de salida, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, de hecho, digamos que siempre ha sucedido eso. O sea, siempre hemos tenido maneras de escapar, maneras de posponer situaciones, de distraernos. Pero el tema era que nosotros teníamos mucha flexibilidad en nuestras rutinas, ¿verdad? Semanales, mensuales, teníamos mucha flexibilidad. Nos encierran y entonces las opciones se rompen. Ahí es donde muchísimas personas, creo que es algo que todos hemos sido testigos, ya sea porque lo hemos vivido o porque conocimos a alguien cercano que empezó a padecerlo, o porque nos estábamos chateando pues, entre los conocidos en media cuarentena y estábamos diciendo cómo nos sentíamos, pero todos empezamos a sentir mucha ansiedad. Muchas personas empezaron, por ejemplo, a vivir mucha irritabilidad. ¿Por qué? Porque la relación con la familia, que tenía, digamos, cierta regulación ya automática, ya por inercia en el ritmo laboral, en la rutina diaria de las personas, la relación con la familia se vio forzada a estarla experimentando todo el día. Sin opción, así es. Sí. Entonces, incluso personas adultas, que creo que es uno de los puntos importantes, sobre todo en personas adultas, que quizá ya no convivían tanto con su familia y empezaron a convivir, empezaron a salir todos estos temas de ansiedad, irritabilidad. Incluso divorcios, porque se dieron muchos divorcios o separaciones durante la cuarentena. Nosotros supimos de varios casos de personas que era como, ya no aguanto estar en la casa, ya no lo aguanto o ya no la aguanto, porque antes pasaban poco tiempo juntos y de repente ya no era solamente estar conviviendo, sino que estar todos con los hijos incluso y todo. Entonces creo que en cierta forma sacó a relucir lo malo que ya tenían dentro de las relaciones. Sí, y curiosamente, fíjate, una de las cosas, sin profundizar en ese tema porque no es lo que estamos abordando, pero una de las cosas que permiten que una pareja prolongue su convivencia o digamos extienda de una manera más adecuada su convivencia es precisamente los espacios donde no están juntos. Eso permite que la pareja se refresque afectivamente y psicológicamente. ¿Y por qué no? O sea, por ejemplo, por cuestiones laborales o lo que sea, tú te separas un mes de tu pareja con quien convivís, obviamente la vas a extrañar, lo vas a extrañar, ¿verdad? Entonces esa intermitencia del contacto y de la comunicación es lo que permite indirectamente que una pareja camine bien, pero eso es algo que cuesta entenderlo porque la mayoría tendemos a pensar de que una pareja si se ama siempre tiene que estar juntos y siempre van a estar bien, lo cual no es cierto, eso es una creencia, ¿verdad? Eso es un error de percepción y que con este tema de la cuarentena quedó evidenciado, exactamente. ¿Y qué pasa con las personas que de repente dicen, es que yo quiero volver a como era antes de todo este proceso de la pandemia? ¿Realmente pueden volver a ser como eran antes? Mira, es una excelente pregunta porque de hecho es algo que yo en mi consulta privada lo escucho mucho. Cuando yo les pregunto a las personas que me consultan sus objetivos, sus expectativas del proceso que van a hacer, ¿verdad? Muchos me dicen quiero volver a ser como era antes o quiero sentirme normal otra vez. Entonces, esto digamos que tiene varios matices, Claudia. Uno es que lo que la persona llama sentirse igual que antes
era un estado de cosas no necesariamente conveniente, por lo mismo que platicábamos hace un momento, porque antes de la pandemia, de la cuarentena, la persona tenía sus mecanismos de escape, sus mecanismos de distracción intactos, pero no quería decir que estaba bien. Había un problema de fondo, pero era como, literalmente, es como estar posponiendo la alarma 5 minutos, el despertador 5 minutos. Entonces, volver a ser como era antes significa, no, es como decir, quisiera no saber que tengo este problema, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. El otro aspecto de esa frase que dice mucho la gente ahora es que cuando empiezan a aparecer esos temas de ansiedad, ni se diga cuando ya estamos hablando de ataques de pánico, lo que la persona experimenta es una sensación de sentirse ajena, de despersonalización, pero eso va más allá de un tema, digamos, de rutina o de las cosas que yo hacía antes de cuarentena, porque en temas de ansiedad, ya crisis de ansiedad o pánico, hay un tema neuroquímico, hormonal, muy fisiológico, que está alterado, ¿verdad? Entonces sí es cierto que la persona lo diga así, que no se siente igual, que se siente, hay muchos pacientes que de hecho me lo dicen, sienten como que estuviesen viendo su vida como a través de una película, ¿verdad? Porque parte de los ciclos emocionales, que es algo de lo que va a ser importante entender también en esta plática, pero parte de los ciclos emocionales es que la persona va experimentando cambios a lo largo de su vida que tienen que ver mucho con ciertas etapas, probablemente los primeros 15 años de vida uno se cuestiona muy poco situaciones que sucedieron o que han venido sucediendo a lo largo del crecimiento, pero hay un primer momento crítico, hay un primer momento donde se pone en crisis el sistema que uno trae, que es por ejemplo, que la persona busque trabajar o que se gradúe del colegio, de la educación básica y pase a la educación superior, donde ya no tiene tanta supervisión, o si empieza a trabajar directamente, pues obviamente va ganando independencia. Esos son momentos en los que empiezan a aparecer estas crisis emocionales y empiezan a aparecer todos estos temas de ansiedad, de ataques de pánico y otras cosas también que no necesariamente son ansiedad ni pánico, pero es el mismo fenómeno el que está atrás. Y en tu experiencia, ¿quién ha sido o quién fue más afectado en este proceso de la cuarentena o que estamos viviendo de la pandemia? Niños, adultos, personas mayores, ¿quiénes fueron los más afectados? Definitivamente que mientras más avanzamos en edad, más vamos a encontrar consecuencias de la cuarentena. No es que los niños no se hayan visto afectados, por supuesto que sí, pero sobre todo la afectación que han tenido los niños es en su espacio de socialización. O sea, quedarse en casa y no poder interactuar con otros niños, un momento donde es crucial la socialización. Esa ha sido la afectación que ellos han tenido principalmente. Muy interesante. Bueno, vamos a un pequeño corte, regresamos en unos minutos, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa Enfoque. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante. Estoy con Alejandro García, él es licenciado en Psicología Clínica y estamos hablando de los efectos que ha traído la pandemia. Alejandro, estábamos hablando en el bloque pasado sobre a quiénes les había afectado más. Tú me decís que entre más edad tenemos, más nos afectó y sin embargo también afectó a los niños, ¿verdad? Sí. Con los niños el espacio de socialización se rompió y eso es insustituible. Afortunadamente ya están volviendo al menos de manera intermitente a tener espacios de socialización en colegios, en escuelas. Pero cuando tú avanzas en edad y te vas, por ejemplo, a la adolescencia o digamos a la adultez temprana, ya te encontrás con que en esa etapa necesitamos empezar a tomar decisiones que las consecuencias que traen esas decisiones son para nosotros, no son para otras personas. Es decir, mientras uno fue pequeño, estuvo estudiando, estuvo en educación básica, por ejemplo, las consecuencias de salir bien en las notas o no, nuestra percepción era que eso afectaba a papá y a mamá, ¿verdad? O a la maestra, o al colegio, ¿verdad? No era tanto la sensación de que eso me afectaba a mí. Me afectaba a mí indirectamente porque papá y mamá estaban molestos o preocupados, qué sé yo. Pero cuando vamos creciendo y empezás a llegar a bachillerato, no se diga si estás en la universidad, ya no están supervisándote. Si tú le dedicas tiempo a tu estudio o no lo haces, si tú vas a clase o no lo haces, las consecuencias ya son para ti, ¿verdad? Entonces, quien va a dejar la materia sos tú. Quien va a atrasarse en su proceso de graduación sos tú. Entonces, y tú vas viendo a tus otros compañeros que van avanzando y tú no lo haces, entonces esas consecuencias ya se empiezan a sentir acá. Ya empiezan a crear, por ejemplo, uno empieza a experimentar mucha culpa por las cosas que hace, por lo que decide. Y esos son momentos en los que uno se empieza a cuestionar quién es uno, cuáles son sus objetivos, dónde me crié, qué fue lo que me dieron en mi casa, qué herramientas tengo. O sea, todo esto estamos hablando de un tema de autoestima, de autoconcepto. Entonces, llegas a personas que están ya en edad laboral, en fase laboral, y el dinero que tú ganas es para pagar tu casa, tus deudas, tus préstamos, para pagarle salud, estudio a tus hijos, y si ya tenés una familia. Entonces, todo lo que el adulto va haciendo, las consecuencias de esas acciones son para él, y ni se diga cuando ya hay una familia por medio, porque lo que yo decido tiene consecuencias en mis hijos, por ejemplo. Entonces, mientras más grande es la responsabilidad, la consecuencia va a ser más grande, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ahí es donde la persona, en todo este contexto que estamos platicando de la cuarentena, de ver sus estrategias de distracción y de escape, verlas anuladas, empieza a cuestionarse otra vez, como cuando lo hizo cuando era un adolescente, cuando recién entraba a su vida productiva. Ya un adulto mayor se empieza a preguntar también si lo que ha estado haciendo en su vida, a dónde lo ha llevado, ¿verdad? Porque tú podrías decir, bueno, pero a los 50 años, voy a decir, yo ya tengo suficiente experiencia como para que una situación de estas no me ponga en crisis. Bueno, para empezar, no todos han vivido situaciones que los preparen para eso. Tal vez quienes estuvieron más cerca de, por ejemplo, el periodo de guerra, y más cerca de zonas afectadas por la guerra, sí, algo de eso tuvieron mejores capacidades de respuesta, pero otros no, por un lado. Y lo otro también es que imagínate a alguien de 50 años que nunca en su vida se cuestionó ni se preguntó por su ritmo de trabajo, porque cada día tiene su afán, porque cada día tiene su exigencia y dónde poner la atención. Nunca se preguntó hacia dónde estaba llevando su vida, y se encuentra en un periodo en cuarentena, detenido, y su mente invariablemente, inevitablemente, le va a hacer cuestionarse qué está haciendo,
va a empezar a pensar en soledad, en silencio. Ahí es donde llega este momento de crisis. ¿Y será también que influye mucho el hecho que cuando uno es adulto es un poquito más renuente al cambio? En cierto sentido sí. Digamos que se vuelve más difícil convencer a un adulto de que necesita cambiar algo, porque evidentemente mientras nosotros crecemos intelectualmente, mientras crecemos en experiencia, nos vamos protegiendo de maneras más sofisticadas cada vez. Pero yo le haría un matiz. Comienzo porque te voy a decir, en mi experiencia terapéutica, yo he comprobado que es más fácil, por ejemplo, que un adulto que me consulta a mí, voy a decir una persona de 45 años, es más fácil que esa persona cambie a que un joven de 20 años cambie lo que está haciendo en su vida. Estoy hablando del contexto en que me está consultando, o sea, está buscando ayuda terapéutica. Porque una persona, un adulto que está convencido que algo no está funcionando, es alguien que tiene una gran capacidad de cambio. Muy interesante. Pero un jovencito de 20 años, voy a decir, que ha llegado a un proceso terapéutico tal vez no de manera tan personal o por decisión propia, sino porque su entorno lo llevó ahí, porque su familia le dijo, porque su pareja le dijo, ¿verdad? No va a tener la misma capacidad de cambio porque piensa que a los 20 años todavía, lo voy a decir de una manera coloquial, se quiere comer el mundo. Un joven a los 20 años cree que todos los demás están equivocados o todos los demás son responsables menos él, ¿verdad? En cambio, un adulto de 40, 45 años que ya ha tomado decisiones que le han traído consecuencias, que ya no está iniciando nada en su vida, o sea, que ya pasó por varias etapas donde tuvo que haberse desafiado, tuvo que haberse retado, tuvo que haber sabido quién era, de qué estaba hecho. A esa edad la persona ya tiene, digamos, la capacidad o la receptividad para poder hacer muchos cambios. Entonces es algo muy relativo, pero obviamente te lo estoy comentando en un contexto terapéutico. Fuera del contexto terapéutico, alguien que no busca ayuda, probablemente sí sea más difícil que esté receptivo al cambio, porque es que mientras más vamos ganando edad y experiencia, más vamos pensando de que somos más capaces, ¿verdad? O se nos va haciendo más difícil escuchar a las personas. En el bloque anterior mencionaste un poco acerca de los ciclos emocionales. Quisiera que ahondáramos un poco más en eso, cómo funcionan, qué son los ciclos emocionales, sí, y si hay etapas para esos ciclos. Fíjate que, bueno, de hecho yo cuando lo platico este tema de lo de la cuarentena, la pandemia, pero enlazándolo con el tema de los ciclos emocionales, siempre digo que la cuarentena no causó nada. Lo que hizo fue destapar cosas, fue poner la última gota que derramó el vaso, pero no causó nada en sí mismo. ¿Por qué? Porque para que una persona en un contexto de restricción de movilidad viva una crisis emocional, quiere decir de que ha venido por mucho tiempo experimentando en menor o mayor medida, consciente o inconscientemente, ha venido experimentando situaciones de manera cíclica a las cuales muy poco ha atendido. Entonces, nuestras emociones pasan por ciertos ciclos. Lo que pasa es que existe cierto fenómeno natural, digamos, totalmente inconsciente, como una estrategia misma de afrontamiento, en que nos volvemos un poquito insensibles a nuestro mundo emocional. Y cuando digo mundo emocional me refiero mucho al cuerpo, porque las emociones son muy físicas, son muy corporales. Te pongo el ejemplo de
un niño o una niña que crece en un lugar donde hay muchas dificultades económicas o muchas dificultades afectivas, hay problemas entre papá y mamá, ¿verdad? O tal vez no hay problemas entre ellos, pero uno de los padres evidentemente tiene muchos problemas psicológicos, afectivos, emocionales, y eso marca a un niño. ¿Por qué? Porque cuando uno está pequeño, uno no es responsable de lo que siente. Los responsables de lo que uno siente cuando está pequeño son papá y mamá. Si yo siento miedo, yo de pequeño no puedo hacer nada frente a eso. Y acudir a tus padres. Espero que papá y mamá me protejan. Te resuelvan. ¿Verdad? Y con cada emoción, si lo que siento es enojo, hay algo en mi entorno, papá y mamá, que están provocando ese enojo, esa irritabilidad. Yo de niño no puedo resolverlo. Tiene que ser algo que papá y mamá tengan la capacidad de resolver. Todas esas situaciones provocan en los niños emociones, sentimientos, sensaciones físicas. Sensaciones físicas comparables a dolor en tu cuerpo. Esas son las emociones, son dolorosas. Pero les toca hacer de caso que no sienten cuando bien les va. Y ahí es donde inicia, digamos, el primer ciclo emocional. Muy interesante, la verdad. Vamos a un pequeño corte, pero quiero que continuemos hablando de estos ciclos emocionales al volver de los comerciales. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Enfoque. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es la psicología. Estoy con Alejandro García, él es licenciado en Psicología Clínica y estamos hablando un poco acerca de cómo nos ha afectado a nivel emocional la pandemia. En el bloque anterior estábamos hablando de los ciclos de las emociones. Empezamos hablando del ciclo 1, que es básicamente cuando estamos pequeños, pero quiero que andemos un poquito más, Alejandro. Síguenos contando acerca de esos ciclos emocionales. Sí, decía que ese primer ciclo en la infancia suele instalarse por cuestiones que suceden en la familia, ¿verdad? Cosas que papá y mamá deberían poder resolver y no lo hacen, y entonces el niño empieza a experimentar mucho miedo, mucha tristeza, mucho estrés, mucho enojo, culpa, emociones básicas, emociones fundamentales, indispensables para poder relacionarnos, para poder estar vivos. Entonces ese primer ciclo podría ser muy frustrante para un niño estarse exponiendo día con día a esas situaciones, a esas sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Y aquí estoy hablando de todos, porque esto no es algo, digamos, que suceda con una frecuencia estadística baja. O sea, estoy hablando de todo. Quizás lo que no sucede o lo que menos sucede es un niño que no tenga situaciones afectivas, emocionales complicadas en su infancia. Entonces, este primer ciclo, ¿cómo hace un niño para enfrentarlo? O sea, ¿cómo hace para enfrentar esas emociones? Muchos niños tienen que fingir que no sienten nada, ¿verdad? Porque si sienten, si expresan el miedo, si lloran o si expresan el enojo, por ejemplo, les puede ir peor, porque lo pueden castigar. Y entonces, para evadir el castigo físico, mejor hago el caso que no estoy sintiendo nada. Hay niños que se duermen y al despertarse ya como si no pasó nada, tiene su explicación neurológica eso. Hay niños que comen, o porque los papás les dicen, no, deja de llorar, anda a comer algo, ¿verdad? Comete este sorbete, comete esto, estimular otro sentido más intensamente, como es el gusto. Y por cierto, ahí se instala una manera de
de distraernos emocionalmente como adultos, que puede traer problemas. O por ejemplo, yo he visto, bueno, yo no tengo hijos, pero he visto que muchos padres les dan el teléfono o la tablet de los niños. Bueno, deja de llorar, toma, mira esto. Entonces creo que los niños van como con ese proceso, ¿no? Sí, y la verdad es que estamos por enterarnos, Claudia, de qué efecto va a tener las pantallas, porque ninguna generación había crecido con tantas pantallas, ni siquiera las de los 80, millennials o unas más recientes, nadie había tenido tantas pantallas. Entonces estamos por enterarnos dentro de unos 5 o 10 años las consecuencias de eso. Pero obviamente el darle a tu hijo el teléfono, la tablet o la computadora para que pueda distraerse o dejar de llorar o dejar de sentir miedo o no sentirse solo, le está instalando una manera de posponer una situación. Claro, estamos hablando de que evidentemente papá o mamá tampoco saben qué hacer con lo que está sintiendo el niño, ¿verdad? Entonces ahí se instala una primera manera de afrontar tu mundo emocional, que cuando llegas a lo que estábamos platicando hace un ratito, adolescente, adulto joven, y empezás a tomar decisiones que ya traen consecuencias para ti, lo que va a suceder ahí es que se va a romper la estrategia de respuesta, la estrategia de afrontamiento que yo tenía. ¿Por qué? Porque dormirme ya no me hace olvidarme de lo que estaba sintiendo. Comer me dura muy poco y luego necesito otra vez más estímulo. Jugar mucho menos. Se agotó eso. El juego se agotó a los 10 años y no fue bien. Entonces voy a tener que buscar maneras más sofisticadas. Ni se diga un adolescente, un joven que está empezando su vida social, fiesta, alcohol, ¿verdad? Drogas, todo eso, va a encontrar el escape perfecto, ¿verdad? Y obviamente es irreversible la consecuencia que va a tener eso. ¿Y cómo hago yo para saber cómo manejar mi inteligencia emocional o cómo alcanzar la inteligencia emocional que me permita a mí saber qué sentir? Es decir, yo a veces siento muchas cosas, pero no sé realmente qué es lo que siento. Sí. Puede ser emoción, puede ser enojo, puede ser ira, puede ser ansiedad. ¿Cómo llegar a ese punto en mi inteligencia emocional en el que yo diga, ok, yo, Claudia, en este momento estoy sintiendo esto? Y decir por qué lo estoy sintiendo. Tal vez algo me acaba de pasar en la calle, entonces me siento ansiosa en este momento. ¿Y cómo lo controlo de esta forma? ¿Cómo llego a ese punto? Tenemos una dificultad que afrontar primero, que es el tema de que te mencionaba hace un rato, estamos muy desensibilizados con nosotros mismos. Yo le llamo a eso desconexión emocional, ¿verdad? No es un término ortodoxo en la psicología, pero funciona. ¿Por qué? Porque es como, hagámonos la idea de que es un celular sin el cargador, está desconectado, ¿verdad? No está recibiendo la energía, no está recibiendo los impulsos eléctricos que lo cargan. Nuestro mundo emocional es un mundo de sensaciones, es un mundo profundamente corporal, físico. Se siente en las vísceras, se siente en el pecho, se siente en la cabeza, las emociones se sienten hasta en las puntas de los dedos, ¿verdad? El mundo emocional es así de físico. ¿Por qué? Porque las emociones son mensajes que nuestro cuerpo le envía a nuestra mente para avisarle que hay problemas, que hay necesidades sin resolverse, sin satisfacerse. Entonces, si de adultos nosotros estamos desconectados, si literalmente no percibimos nuestro mundo físico, esa es una primera dificultad que tenemos que afrontar. Por eso yo en mi consulta insisto mucho en reconectar nuestro mundo mental con nuestro mundo emocional, ¿verdad? Ser sensible con tu cuerpo, escucharlo, ponerle atención a tus sensaciones. Pero para poder ponerle atención a tus sensaciones, a tu cuerpo, necesitamos ir un poco hacia adentro. Necesitamos quitar la atención de la pantalla, quitar la atención un rato del gimnasio, quitar la atención un rato de la discoteca, ¿verdad? Y empezar a pensar y a registrar con qué sensaciones tengo, porque no todo es una enfermedad, no todo es un proceso infeccioso, un proceso degenerativo en el cuerpo. Por eso es que muchos médicos
cuando atienden a personas con ciertas dolencias o con ciertos síntomas, hacen exámenes, hacen pruebas y no encuentran nada, les dicen, mira, lo tuyo es estrés, ¿verdad? Son menos los doctores que dicen lo tuyo es emocional, porque esa palabra casi no la ocupan, pero sí les dicen lo tuyo es estrés o nervioso, tienes que relajarte o deberías ir con un psiquiatra, un psicólogo. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar, nuestro cuerpo tiene que llegar a veces a un dolor agudo, a un síntoma físico, para que le pongamos atención. Como por ejemplo, yo ya he sabido de casos que hay personas que creen estar teniendo un paro cardíaco, pero es un ataque de pánico. Totalmente. De hecho, mira, yo recibo en mi consulta mucha gente, jóvenes sobre todo, cuando son jóvenes me suelen decir esto, porque me dicen que han ido ya a emergencias de un hospital, de una clínica, y al médico que ya lo ve llegar por segunda, tercera vez, le dicen, mira, relájate, vos no tenés nada, ¿verdad? ¿Qué edad tenés? 20 años, estás bicho, haz ejercicio, disfrutar de tu vida, pero tenés muchas preocupaciones. Así llegan. ¿Por qué? Porque los médicos saben de que no hay nada físico, o sea, no tienen problemas cardíacos, ni siquiera hipertensión, ¿verdad? Y están llegando a la consulta de emergencias. Es una emoción, Claudia, es un proceso emocional, pero te lo voy a decir de esta manera, de una manera metafórica. El cuerpo le está gritando a la persona para decirle que le ponga atención. Que algo pasa. Exacto. Y la persona por mucho tiempo, por años quizás, no lo ha hecho. Ha ignorado sistemáticamente los mensajes de su cuerpo. Entonces el volumen va subiendo y va subiendo hasta que es un volumen tal que tu sensación es que te vas a morir, literalmente. Porque eso no es algo fingido, esto es algo que sí es muy útil saberlo por si yo lo estoy viviendo, por si alguien cerca de mí lo está viviendo, un ataque de pánico. Lo último que esa persona quiere escuchar y necesita escuchar es decirle cálmate. No sea exagerado. Sí, o no exageré, o no pasa nada, porque sí está pasando mucho. Y sí se siente mal, y sí siente que se está muriendo. Aunque no se vaya a morir, nadie se muere de un ataque de pánico. ¿Y qué le puede decir, digamos, si estamos nosotros dos y te da a ti, no quiero decir a mí, te da a ti un ataque de pánico, ¿qué te podría decir yo a ti para poder calmarte y que empeces a respirar y que no pasa más? Es bien difícil, la verdad, es bien difícil, te lo digo. Muchas veces, ni siquiera en un contexto terapéutico hay maneras, o digamos, hay algunos enfoques terapéuticos que evitan ese tipo de situaciones, porque son enfoques más racionales, por ejemplo. Entonces imagínate si un psicólogo a veces se le puede dificultar. La fortuna o lo bueno es que hay enfoques que son emocionales, son emotivos. Para ese tipo de enfoques esa es la materia prima, ese es el momento en el que se puede intervenir, ¿verdad? Pero hay digamos toda una preparación para poder guiar a una persona en un momento de esos. Ahora, si yo no tengo ningún tipo de formación en asistencia psicológica y estoy con alguien que le sucede eso, si yo estoy seguro que esa persona no está teniendo un problema físico, sino que es un ataque de pánico porque ya le pasó una vez, lo mejor que puedo hacer es decirle que me platique y que me hable en ese momento qué es lo que le preocupa, qué es lo que está pasando en su vida, porque si la persona le logra dar a lo que le está preocupando, que obviamente no lo está viendo, por eso tiene el pánico, pero si le logra dar, va a bajar mucho su ansiedad. Muy interesante. Quiero que sigamos hablando de eso en el siguiente bloque. Vamos a un pequeño corte, regresamos, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión,
son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Enfoque. Hoy estoy hablando con el licenciado Alejandro García. Él es psicólogo clínico y estamos hablando acerca de las emociones, de todo lo que ha traído la pandemia, pero específicamente de las emociones que sentimos, cómo nos desconectamos de las emociones, cuál es el proceso de saber qué emoción es la que yo estoy sintiendo en este momento, y quiero que terminemos hablando del ciclo como tal de las emociones. Contanos un poquito acerca de eso. Sí, esa desconexión, Claudia, tiene un punto límite, porque no podemos pasar desconectados de nosotros todo el tiempo. El punto límite que tiene es cuando, después de venir desde pequeños distrayéndonos, ignorando lo que sentíamos, desconectándonos en síntesis, llegamos adultos y buscamos maneras más sofisticadas, a veces no saludables, para hacerlo. Hay un momento en que esa inteligencia física, inteligencia autónoma que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, va a provocar una sensación de frustración, va a provocar una sensación lo cual es una emoción secundaria, una emoción, digamos que es una emoción más dolorosa todavía. Si el miedo me dolía 5, la frustración duele 10, y entonces hoy me siento con miedo y frustrado. Pero esta frustración, esta sensación de no poder resolver algo, de llegar a dar al mismo lugar, es lo que me hace finalmente buscar una ayuda, enfrentar el problema. Y si no lo hago, si yo me sigo distrayendo, si yo sigo postergando este tema, va a venir la última fase del ciclo emocional, que es una fase natural, autónoma, que se llama depresión. Es decir, una persona deprimida no es una persona enferma, no es una persona que se le rompió algo en su cerebro, ni que tiene un problema genético, ni nada de eso. Es decir, pueden haber situaciones físicas, tiroideas, hipofisiarias, que sí pueden generar problemas de depresión, pero una vez descartado eso, la depresión es una autorregulación de una persona que ha estado luchando años con emociones, con sensaciones que no puede resolver, y el cuerpo se da un break, se da un descanso, se autorregula, y solo así el cuerpo de la persona puede regenerarse, puede estabilizarse. Claro, la depresión va a pasar, la persona va a volver a subir su deseo de socializar, sus motivaciones, etc. Pero se va a volver a enfrentar con el mismo problema, que esas emociones, esas sensaciones que le han acompañado todo el tiempo están ahí nuevamente. Entonces, el tema es cuando rompe uno ese ciclo, ¿verdad? No podemos pasar todo el tiempo en ese ciclo, de hecho es muy desgastante física y psicológicamente. Muy interesante, la verdad, porque a veces decimos, no sé qué me pasa, no sé qué siento, y tal vez es depresión, y como tú decís, de repente como que se reinicia el cuerpo, se reinicia uno mismo, y está bien, pero tenemos que encontrar la raíz de lo que nos está provocando ese problema realmente. Totalmente, y en ese sentido, pues obviamente está la psiquiatría, la psicología, tiene esa formación, tiene ese objetivo, pero antes de eso, Claudia, si alguien antes de ir a una consulta, si alguien quiere impactar en su vida y quiere hacer un cambio en su vida, lo que tiene que provocar son cambios. Yo digo a veces que incluso es curativo cambiar hasta la calle por la cual voy a mi trabajo. Desde esas cosas tan pequeñas, hacer cambios en la vida, porque es que nos metemos en una inercia y en una rutina en la que nos volvemos ciegos a muchas cosas. Entonces, hacer cambios, ponerme el reto de cambiar de empleo, porque aquí me siento muy cómodo, ¿verdad? Ponerme el reto de cambiar de empleo y perderle miedo a eso, es un cambio fundamental en mi vida. Terminar esta relación de pareja que es tan tortuosa y que me provoca tantos problemas, ese cambio es un cambio drástico y fundamental y sumamente curativo. Muy interesante. La verdad es que creo que a veces uno dice, no, yo no voy a ir a un psicólogo o a un psiquiatra porque no estoy loco, pero en realidad todos necesitamos ayuda en cierto momento de nuestra vida. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales o a dónde está tu clínica o teléfono? ¿Cómo te podemos encontrar? Bueno, mi página web es www.alejandrogarcia.org. Ahí pueden encontrar información sobre mis servicios, también mi número de contacto. En mis redes sociales estoy en Facebook como alejandrogarcia.psicólogo
y en Instagram como Alejandro García-psicólogo. Ahí pueden también escribirme. Normalmente yo prefiero hablar por teléfono con las personas para darles un poquito más de información. Si alguien quiere llegar, por ejemplo, a mi consultorio para tener una charla informativa sin costo, solo para preliminarmente entender de qué se trata el proceso que yo hago, también podemos ponernos de acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro, por ese tiempo que nos has dedicado. Definitivamente muy interesante el tema y creo que vamos a tener que tener una parte 2 para continuar hablando de este tema tan importante que son las emociones. Ok, con mucho gusto y muchas gracias, Claudia, por tu invitación. Y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, que han estado con nosotros hasta el final del programa. Recuerden sintonizarnos los martes y los jueves a las 6 de la mañana por Canal 8. Bendiciones.